La novia rana. Pues, señor, se cuenta que una vez, en una finca en el campo, había un matrimonio feliz. Los dos esposos se querían mucho y vivían holgadamente del producto de sus tierras, pero no tenían descendencia. Como esto les apenaba y el tiempo seguía pasando, un día la mujer se enfadó y dijo: «Con tal de tener hijos, no me importaría que fueran ranas o culebras». Y sucedió que, a los 9 meses de haber dicho semejante disparate, la mujer dio a luz a una rana y a una culebrilla. La culebrilla, apenas nació, se fue a un gran lago que había entre las montañas. Pero la rana se quedó, y sus padres la criaron con muchas atenciones y cariño. Un día estaba la rana dando saltos por la casa y le dijo a su madre: «Qué pena que sea rana, porque no puedes ayudarme en las tareas de la cocina que me tienen sofocada, y luego de llevar la comida a tu padre al campo, que en todas las otras casas se la llevan las hijas». Y dijo la rana todo animosa: «¿Dice usted que yo no sirvo para llevar la comida a mi padre, eh? Pues vaya poniéndolo usted en la cesta, que ya verá si la llevo o no». Y se la llevó, con lo que estaba la rana de lo más contenta. Estaba tan contenta que se pasó todo el camino de vuelta cantando, y la verdad es que cantaba que daba gusto oírla. Aquel día andaba por allí un cazador, y en esto oyó cantar a la rana, y se fue tras ella, hechizado por su cantar, y la siguió durante tanto tiempo que llegó con ella hasta su casa. La madre, que los vio venir por la ventana de la cocina, salió afuera con la pala de hornear y le dijo al cazador en tono amenazante: «Haga usted el favor de marcharse inmediatamente, que de mi hija rana no se burla nadie», porque creyó que la seguía para hacerle burla. Mas el cazador volvió al día siguiente con la mejor intención y pidió ver a la rana y se hizo novia de ella. El cazador resulta que era uno de los 2 hijos del rey, y los 2 eran gemelos. El rey tenía que decidir cuál de los 2 hijos habría de ser su sucesor, porque cuando nacieron nadie se ocupó de notar quién nació primero de los 2, y así no se podía determinar cuál era el heredero al trono. Luego de mucho pensar, resolvió llamar un día a sus 2 hijos y proponerles lo siguiente: «Como bien sabéis, no puedo nombrar heredero por causa natural. He decidido mandaros una prueba. Tenéis que traerme 3 cosas excepcionales, en lo que os han de ayudar vuestras novias, y aquel que traiga las 3 mejores, ese será el heredero del trono». Y añadió: «La primera cosa que habéis de traerme es un vaso que no tenga par en el mundo». El que era novio de la rana se quedó cariacontecido, pensando que la novia de su hermano, que era hija del orfebre mayor del reino, le conseguiría a su hermano el mejor vaso, porque la rana bien poco podría ayudarle en ese trance. Pero de todas formas fue y le contó a la rana su problema. Entonces la rana le dijo que no tuviera cuidado, que ella le conseguiría el vaso. Llamó al gallo del corral, se montó en él y le dijo que la llevara al lago entre las montañas. Allá se fue por los aires cabalgando el gallo, que la dejó en la orilla del lago. Entonces la rana gritó: «¡Culebrilla, hermana!». Al poco, la culebrilla asomó su cabeza fuera del agua y dijo: «¿Quién me llama?». Y le contestó la otra:
tu hermanita la rana. La culebrilla se alegró mucho de ver a su hermana, y ésta le contó lo que ocurría con el príncipe y que necesitaba un vaso tan singular y bello que no tuviera par en el mundo. Entonces la culebrilla se sumergió en el lago y volvió a aparecer con un vaso hermosísimo, y le dijo: llévale este, que es el vaso donde bebo yo. La rana le dio las gracias, se volvió con el vaso y se lo entregó al príncipe. Este lo llevó corriendo a palacio, y su hermano también entregó el suyo. Y el rey se los quedó y dijo: ahora tendréis que traerme un tapiz de seda bordado en oro. El príncipe, que era novio de la rana, se dijo esta vez: la novia de mi hermano le dará un tapiz mejor que el mío, porque tiene fama de ser la mejor bordadora del reino. Pero, en fin, se lo contaré a mi novia de todos modos. Se fue a ver a la rana y le contó lo que quería el rey esta vez, y la rana le dijo de nuevo que no se preocupara, que le entregaría el tapiz que quería. Llamó al gallo del corral, se subió en él y le dijo que la llevara al lago entre las montañas. Allá se fue otra vez por los aires cabalgando el gallo, que la volvió a dejar en la orilla. ¡Culebrilla, hermana! ¿Quién me llama? Soy yo, tu hermanita la rana. ¿Qué quieres ahora? Un tapiz de seda bordado en oro, pero ha de ser tan hermoso que no exista par en el mundo. La culebrilla se sumergió en el lago y reapareció con un tapiz hermosísimo, y le dijo: llévale este, que es la colcha con la que duermo yo. La rana se lo dio al príncipe, y éste, muy contento y admirado, se apresuró a llevárselo a su padre. Y dijo el padre: esta es la tercera y última cosa. Puesto que también os han ayudado, traed a palacio a vuestras novias para ver cuál es la más bella. El pobre príncipe se quedó desolado, pues sabía que la hija del orfebre era una muchacha muy bella, y su novia, en cambio, era una rana. Así que pensó que no se lo diría, pero también pensó: bueno, no me cuesta nada ir a verla y contarle lo que pasa. De manera que fue y le dijo: ¡ay, mi pobre novia! Que esta vez el rey me pide que te lleve a palacio para ver cuál de las dos novias es la más bella. Y le dijo la rana: entonces, a mí me abandonarás y ya no me querrás. Y el príncipe contestó: no es verdad, que yo te quiero. Y ella preguntó: ¿me quieres para casarte conmigo? Y contestó él: sí, para casarte conmigo. Pues vete a la orilla del lago entre las montañas y espérame allí. Apenas se hubo oído el príncipe, la rana montó en el gallo y se fue volando hasta la orilla del lago, antes de que el príncipe llegara. Y fue y llamó a su hermana: ¡Culebrilla, hermana! ¿Quién me llama? Tu hermanita la rana. ¿Qué quieres ahora? Un coche con 4 caballos, el más elegante y lujoso que haya, que tengo que ir a palacio con mi novio el príncipe y quiero además que nos acompañes. De inmediato surgió del agua un coche tirado por 4 caballos blancos con guarnición de plata, y el coche era blanco de marfil. Y en esto llegó el príncipe, que se quedó admirado de aquel portento. Y la rana y la culebrilla subieron al coche, y el príncipe las precedía camino del palacio. Cuando llegaron al palacio, todo el mundo estaba allí esperando y, al entrar en la avenida que conducía al palacio,
La rana dejó caer su pañuelo fuera. El príncipe salió de su caballo y se bajó a recogerlo, y cuando se acercó a la rana para devolvérselo, vio con asombro que dentro del coche había una muchacha bellísima. Y la muchacha le dijo: «No te asombres, que yo, al nacer, me convertí en rana por una maldición que cayó sobre mi madre, y no podía salir de ese estado hasta que encontrara a un hombre que quisiera casarse conmigo. Ahora lo he encontrado, y vuelvo a mi verdadero ser, y mi nombre es María». Toda la corte se quedó admirada al ver llegar un coche tan lujoso, y aún se admiró más al contemplar la belleza de la novia. Y el rey ofreció un banquete a todos los presentes antes de que deliberaran sobre cuál de los dos hermanos había cumplido mejor con la prueba impuesta. Entonces, el otro hermano le dijo a su novia, la hija del orfebre mayor: «Tú haz todo lo que haga la novia de mi hermano», pues así se aseguraba de que ninguna sobresalía sobre la otra en este trance. Comenzó el banquete, y, de cada plato que servían, María echaba una cucharada en un cuenco que tenía sobre su regazo. La hija del platero, que la vio, hizo lo mismo. Al término del banquete, María tomó la comida que había apartado en el cuenco y la echó a puñados sobre el rey y los invitados, solo que los puñados de comida se convirtieron en flores de todos los colores que caían sobre ellos. Al ver esto, la hija del orfebre se levantó e hizo lo mismo, pero la comida no se convirtió en flores y puso a todos los invitados pringados. Por fin, el rey pidió a la corte que diera su parecer sobre las 3 cosas que había traído cada hermano, y todos decidieron que las más singulares y preciosas eran las que habían traído el novio de María, y el rey le nombró su heredero, y al cabo de una semana el príncipe y María se casaron ante la satisfacción de todos. Y al día siguiente se casó el otro hermano con la hija del orfebre mayor, y todos vivieron felices y el rey con ellos. Y a Culebrilla, en vista de que todo había salido bien, le dejó a su hermana como regalo de boda el vaso y el tapiz, y se dio media vuelta y se volvió al lago con el coche. Y dicen que allí vive todavía, esperando que, como le ocurrió a su hermana, un hombre quiera casarse con ella. Y ya no cuento más, pues aún tengo que ir al lago para ver si es verdad. La flor del cantueso. Había una vez un viudo que tenía una hija muy hermosa a la que adoraba. La quería tanto que, para evitarle un disgusto, no pensó nunca en volver a casarse para no tener que darle madrastra a su hija. Muy cerca de la casa del viudo vivía una viuda con 2 hijas. La viuda estaba deseando casarse de nuevo y había puesto sus ojos en el viudo, pero este, fiel a su intención, nunca le dio pie para hablar del asunto. La viuda, que no pensaba en otra cosa, ideó un plan para atraerse a la hija con zanamerías y regalos, y lo hizo con tal cuidado y habilidad que la muchacha no pudo por menos que acabar proponiendo a su padre el matrimonio con la vecina. Ella, que era una buena hija, no deseaba que su padre permaneciera siempre solo por su causa. Total, que se llevó a cabo la boda entre el viudo y la viuda, y se fueron todos a vivir a la casa del primero. La vida transcurrió con gran contento de padres e hijas al principio, pero a los pocos meses, lo que parecía un paraíso se convirtió en un infierno. Las hijastras no solo se tenían envidia entre sí, sino que ambas juntas la tenían aún más de la hija del viudo,
que no solo era más bonita, sino también a la que todo el mundo apreciaba más. Y la madrastra, que no podía soportarla, solo se ocupaba de ella para reprenderla de continuo. Total, que entre todas le hicieron la vida imposible hasta tal punto que la muchacha tomó la determinación de irse a vivir con una tía suya que tenía alguna fama de bruja entre los vecinos del lugar. Su padre, naturalmente, se llevó un gran disgusto, pero no protestó porque, aunque amara a su hija mucho más que a las otras, para no dar pie a envidias, trataba siempre a las tres por igual. Sin embargo, cada día iba a la casa de la tía para ver a su hija un rato. El caso es que un día el viudo tuvo que ir a la feria de un lugar cercano y preguntó a las hijastras qué querían que les trajese. Y la mayor pidió un mantón bordado, la segunda un vestido de seda. Pero cuando fue a la casa donde estaba su hija para preguntarle lo mismo, la hija le contestó que solo quería un saquito de simiente de cantueso. ¿Solo eso?, dijo el padre. Mira que a la feria acuden comerciantes de todas partes y hay toda clase de cosas donde elegir. Pero ella insistió. No quiero más que lo que te he pedido, porque su tía le había dicho que así lo hiciera. Con que el padre se fue a la feria y a cada una le trajo lo que había pedido. La hija sembró enseguida la simiente en un tiesto que cuidó con esmero y, al poco tiempo, tuvo una magnífica planta de cantueso a punto de florecer. Y todas las noches, a las 12 en punto, ponía la maceta en su ventana y cantaba: «Hijo del rey, ven ya, que la flor del cantueso florida está». Y al momento acudió un pájaro que se revolcaba en la tierra de la maceta y se convertía en un muchacho muy guapo. Entraba en la habitación, se sentaba junto a ella y pasaban la noche hablando hasta el amanecer. Y al amanecer, él volvía a convertirse en pájaro y salía volando. Pero al irse, siempre dejaba caer una bolsa con dinero. Eso sucedía noche tras noche, de manera que al poco tiempo las dos mujeres habían reunido ya mucho dinero, y la tía compraba a la muchacha todas las cosas hermosas que ésta deseaba, con lo que pronto gastó fama de lujo en el lugar. Naturalmente, poco tardó en llegar la fama a oídos de la madrastra que, envidiosa, se devanaba los sesos tratando de adivinar cómo era posible que dispusiera de tanto dinero para gastar. Y le dijo a su hija mayor: «Algo extraño debe de haber en esa casa de tu hermanastra, porque ella gasta mucho, y su tía no tiene bienes para responder de tanto gasto. Así que has de ir a visitarla, y procura quedarte la noche en su casa para ver qué averiguas». Así que la hija mayor hizo lo que le dijo su madre, y se presentó en casa de su hermanastra. Pero de día no vio nada, y de noche se quedó dormida, con lo que tampoco se enteró de nada. Entonces, la madrastra mandó a la segunda de sus hijas, con el mismo encargo, y aquella misma tarde se fue a casa de su hermanastra y le dijo que, como la noche anterior se había quedado su hermana, pues esta noche venía ella a hacerle compañía porque, si no, no se veían nunca. Y la muchacha, que era de excelente carácter, acogió a su hermanastra como a la anterior y le dijo que se quedase con ella. Con que estuvieron el día juntas, y cuando llegó la noche se acostaron. Esta vez la hija menor, prevenida por su madre, fingió dormirse, pero tuvo buen cuidado de no hacerlo. Y la otra, creyéndola dormida, cuando dieron las 12, sacó su planta de cantueso a la ventana y cantó: «Hijo del rey, ven ya, que la flor del cantueso florida está». Dicho lo cual, llegó el pájaro y, convertido en hombre, se sentó a su lado,
y estuvieron hablando toda la noche, y al amanecer se fue, dejando la bolsa con el dinero. Todo esto lo vio la hija menor, y a la mañana siguiente volvió a su casa y se lo contó a su madre. «¡Ajá!», dijo a la madre. «Ya decía yo que de alguna parte había de salir ese gasto, que no de su tía. Pero pierda cuidado, que ya se le va a acabar eso». Y le encargó a la hija que fuera a ver a su hermanastra a la noche siguiente, y le entregó unas cuchillas para que enterrara en la tierra de la maceta del cantueso con el filo hacia arriba. Total, que la hija se fue a ver a su hermanastra y le dijo: «Esta mañana he echado de menos un pendiente, y vengo a ver si lo he perdido por aquí». La hermanastra le dijo que ni ella ni su tía lo habían visto, pero que entrase en la casa y mirase por donde quisiera por si lo podía encontrar. Y ella, aprovechando un descuido, metió las cuchillas en la maceta y después, sacando el pendiente que traía guardado en su bolsillo, dijo: «Aquí está, que ya lo encontré». Y se marchó a su casa y le contó a su madre que todo lo había hecho tal y como ella le dijo que hiciera. Llegó la noche, y así que dieron las 12, sacó la muchacha su maceta a la ventana y cantó: «Hijo del rey, ven ya, que la flor del cantueso florida está». Apareció el pájaro, y empezó a revolcarse como de costumbre en la tierra de la maceta, mas apenas empezó a hacerlo, se llenó de heridas, y ella oyó su voz que decía: «¡Ay, infame, que me has herido!», y echó a volar. La muchacha, aturdida, comenzó a llorar con tal desconsuelo que la planta se secó y perdió todas sus hojas, y entonces vio las cuchillas que había puesto su hermanastra y, como estaban llenas de sangre, comprendió por qué el pájaro huyó diciendo aquello. Al oír el llanto acudió su tía, y, al saber por la muchacha lo que había sucedido, le dijo: «No llores más. Vístete de médico, toma este frasco y ve a tal sitio, donde hay un palacio. Allí has de pedir que te dejen ver al príncipe, que está enfermo, y apenas estés junto a él, le untas las heridas con una pluma mojada en el bálsamo que llevas en el frasco, y cuando haya sanado, te retiras sin descubrirte y sin aceptar ningún pago». Así lo hizo la muchacha. Se vistió de médico con unas ropas que le dio su tía y echó camino adelante. Y hubo de caminar durante días hasta dar con el palacio y pidió ver al rey para decirle que, habiendo sabido que el príncipe estaba muy enfermo, quería ver si podía curarlo con un bálsamo que traía consigo. Con que la llevaron a presencia del príncipe, al que reconoció enseguida que tenía el cuerpo todo lleno de cortaduras, y le lavó las heridas y luego se las untó con una pluma mojada en el bálsamo. Así lo hizo el primer día y el segundo, y al tercero el príncipe mejoró tanto que ya se puso en pie y dijo que se encontraba sano. Entonces la médico dijo que ya debía irse, puesto que el príncipe estaba curado, pero los reyes trataron de retenerla y, al ver que no era posible, le ofrecieron muchos regalos, que también la médico rehusó, y solo le dijo al príncipe, antes de marcharse: «Acuérdate de quien te curó». Así que la muchacha se fue a su casa y se quitó las ropas de médico que le había dado su tía, y cuando se fue a ver la maceta, descubrió que el cantueso había vuelto a florecer y estaba muy hermoso. Y esa misma noche, al dar las 12, llevó la maceta a la ventana y cantó: «Hijo del rey, ven ya, que la flor del cantueso florida está». Y apareció el príncipe, con una espada en la mano. Entró en la habitación y le dijo a la muchacha: «¡Infame! ¡Prepárate a morir!». Entonces la muchacha le dijo: «Acuérdate de quién te curó». Al oír esto,
el príncipe reconoció quién era su médico. Tiró la espada a un lado y abrazó a la muchacha. Luego el príncipe quiso saber quién había puesto en la tierra las cuchillas que le habían herido, y la muchacha le contó lo que había sucedido. Entonces el príncipe le dijo que, al curarle, le había librado del encantamiento que le convertía en pájaro, y le propuso casarse con ella, y se la llevó a su palacio, donde fueron felices. Y en cuanto a la madrastra y sus hijas, no solo se morían de envidia, sino que aún se odiaron más entre ellas, con lo que su casa acabó siendo un infierno.